El Congreso de la República ha publicado este libro, Tras la Guerra Fría, Mentalidad Militar y Políticas de Seguridad en América Latina, del sociólogo y analista internacional Farid Kajad, que durante las últimas semanas ha tenido muchísimo trabajo en los medios, sobre todo con la invasión israelí en la Franja de Gaza y sobre todo en los últimos días con la asunción de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos. Yo no voy a sustraerme también de eso para preguntarle a Farid Kajad, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación y estar con nosotros en esta secuencia del programa, para que nos diga si es que ha habido alguna vez en la historia de la humanidad alguien que haya despertado tantas expectativas como las ha producido Barack Obama. Yo creo que no, por dos razones. En primer lugar, porque las tecnologías de las comunicaciones que permiten una comunicación global en tiempo real y a bajo costo son un fenómeno reciente. O sea, este tipo de fenómeno mediático no era posible hace 30 años, por ejemplo. Y en segundo lugar, porque cuando se habla de la globalización, esta es una de las dimensiones del problema. Las decisiones de Estados Unidos cada vez tienen, y en general las decisiones de las potencias más grandes del sistema internacional, cada vez tienen más implicancias para terceros alrededor del planeta. ¿Eso es cierto, aquello de que en Estados Unidos se estornudan y nosotros nos resfriamos? Sí, bueno, de hecho la forma en que lo puso Ramiro Prialé es que cuando ellos tienen un resfrío a nosotros nos da una bronconeumonía, ¿no? Eso era cierto en la década del 20 cuando se inicia la Gran Depresión, pero sigue siendo cierto ahora, de hecho es probablemente más cierto ahora. No solo con Estados Unidos, sino que Estados Unidos en su crisis arrastró en buena medida a Europa y al resto del sistema financiero internacional. O sea, esta es una crisis sistémica de las finanzas globales, no es una crisis solo del sistema financiero americano. Y este tipo de vasos comunicantes, si bien existían en alguna medida en el pasado, no lo hacían ni por asomo en la medida en que existen ahora. Entonces, digamos, lo que decide un presidente americano tiene mucho más impacto fuera de sus fronteras que en cualquier momento en el pasado. Y en segundo lugar, uno se entera en tiempo real de esos impactos. Eso hace que tenga una importancia un personaje como Obama a nivel global que no hubiera tenido bajo otras circunstancias, ¿no? Pues se ha convertido en un mito antes de llegar al poder. Es simultáneamente el Hombre Araña, el Capitán Maravilla y Superman, ¿no? Sí, digamos, era comprensible. Yo creo que la sociedad americana ha dado una lección al resto del mundo desarrollado, porque mi presunción es que ningún otro país desarrollado elegiría por voto popular a un hombre, digamos, de color, hijo de inmigrante de religión musulmana como jefe de gobierno o de Estado, ¿no? En ese sentido, la sociedad norteamericana, por lo menos las nuevas generaciones, han demostrado que no comparten los prejuicios de sus padres y abuelos, porque habría que recordar que todavía había segregación racial en el sur de Estados Unidos cuando Barack Obama nació. Ahora, dicho esto, sin embargo, la situación de la minoría afroamericana en Estados Unidos no ha mejorado sensiblemente en términos relativos en las últimas décadas. O sea, su posición dentro de la estratificación social norteamericana sigue siendo, digamos, inferior al promedio, producto en buena medida de prácticas discriminatorias. O sea, esto es un avance, pero no es el final del camino para las minorías en Estados Unidos. El drama de tocar fondo es comprobar que el fondo no existe, dijo alguna vez Jorge Luis Borges. ¿Barack Obama ya lo comprobó o todavía está en camino de comprobarlo? Bueno, todos los pronósticos coinciden en que el primer semestre del 2009 va a ser el peor periodo de la economía norteamericana, probablemente desde la Gran Depresión. Entonces, los más optimistas creen que tocamos fondo económicamente hablando durante el primer semestre de este año. Los más pesimistas creen que recién ocurriría hacia inicios del 2010. Hay quienes pronostican incluso una década perdida a la usanza japonesa durante los 90, ¿no? Durante los 90 Japón tuvo tasas de crecimiento de 0 a 1% durante toda la década, pero muchos creen que precisamente porque se aprendió de los errores cometidos por Japón, Estados Unidos no los va a repetir. En el plano militar, Irak se ve estable, pero digamos es una estabilidad pegada con babas, ¿no? En Irak todavía tiene aparte del ejército regular, tiene 4 grandes milicias, por lo menos. Los suníes o sunitas tienen, digamos, árabes de religión musulmana, de confesión sunita, tienen milicias propias. Hay 2 milicias de los grupos árabes de religión musulmana, o sea, de lengua árabe, de religión musulmana, de confesión chiita, y 2 milicias privadas. Y los kurdos, que no son árabes,
no hablan el árabe, pero sí son de religión musulmana y son mayoritariamente de confesión sunita, también tienen sus propias milicias. Y los temas fundamentales no se han resuelto. El más importante es cómo se distribuyen los recursos del petróleo. Entonces, mientras eso no se resuelva y mientras esas milicias sigan existiendo, el potencial disruptivo sigue ahí, ¿no? Sobre todo si en caso de un retiro de la mayor parte de las tropas norteamericanas, como ha prometido hacer Obama, los problemas internos atraen a las potencias vecinas, ¿no? Por eso creo que Obama ha sido muy inteligente al decir que el tema del Medio Oriente tiene que ser abordado de manera global, ¿no? Claro, porque ahí está además el problema israelí-palestino, ¿no es cierto? Que es el nudo gordiano de los conflictos en el Medio Oriente y con el mundo musulmán. Para el mundo de mayoría musulmana y el mundo árabe en particular, es importante porque es la prueba palpable del doble estándar de las potencias occidentales cuando se trata del derecho internacional. Cuando el gobierno de Saddam Hussein en Irak violó normas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se le aplicaron sanciones devastadoras para la economía iraquí, sanciones económicas específicamente, y finalmente se autorizó el uso de la fuerza en su contra. Cuando Israel viola, digamos, resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en un número aún mayor que Irak, no hay consecuencia alguna. Y la ayuda norteamericana no deja de fluir por esa razón, ¿no? Entonces, por eso es tan sensible el tema, ¿no? Y por eso es tan difícil solución. Bueno, ¿cuál es la solución ahí? Las resoluciones de Naciones Unidas dan el marco para una solución justa. Ahora, creo que, en mi opinión particular, Israel no quiere ceder los territorios que capturó en 1967, que según las resoluciones de la ONU es una decisión fundamental para cualquier paz, pero ¿qué dicen las resoluciones? Israel debe retirarse de los territorios árabes que capturó en 1967, debe permitirse la creación en los territorios palestinos evacuados por Israel de un Estado palestino, los refugiados palestinos, casi la mitad del total de los palestinos en el mundo, que fueron expulsados de su lugar de residencia en 1948, según las Naciones Unidas tienen el derecho a volver y si deciden ellos no volver a ser compensados. Ahora se cree que eso políticamente no es viable, pero los palestinos están dispuestos a aceptar la compensación sin que necesariamente vuelvan al lugar de origen. Como otros territorios. Claro, y luego Israel tendría derecho, igual que todos los estados de la región, a vivir bajo fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Eso es lo que se requiere para una solución, eso es lo que dice Naciones Unidas. O sea, el problema aquí no es que no se sepa cómo resolver el conflicto. El problema es que no hay decisión política fundamentalmente de una de las partes de aceptar ese consenso internacional. ¿La presencia de Barack Obama en la Casa Blanca significa alguna influencia en las políticas de seguridad de Sudamérica a propósito de su libro, que es precisamente el motivo de esta reunión? Esa es una buena pregunta porque Barack Obama jamás ha estado en América Latina. Pero habría que recordar que el último discurso por el Estado de la Unión del presidente Bush, el último antes de salir, no tuvo una sola mención a América Latina tampoco.